La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. La palabra de Dios en Deuteronomios capítulo 8, versículo 18. El Señor le da una advertencia al pueblo de Israel, el pueblo electo por Dios, después que lo sacó de la esclavitud de Egipto y llevándole a la tierra prometida donde fluía leche y miel, la riqueza incomparable ya hecha. Él le advirtió y dijo: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Yo quiero sacar de ahí las riquezas, la prosperidad, que no solamente tiene que ver con la vida material. La Biblia habla de la prosperidad, de que en Dios está la riqueza. Encontramos ya de un principio en 2 Corintios, en el capítulo 8, en versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Cristo Jesús, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La palabra prosperidad, riquezas, el poder te da Dios. Del hebreo la palabra koash significa vigor, fuerza, capacidad y riqueza. Por lo tanto, Él, que es el creador de todas las cosas, el que hizo lo que los ojos ven y lo que no podemos palpar, y como dice en Romanos capítulo 4, versículo 17, ese gran Shaddai, el todo suficiente, es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Y por eso, en primer lugar, prosperar. ¿De qué forma y cómo? Dice Jesús, indicando allí en San Mateo capítulo 6, versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Entonces, antes que todas las demás cosas de esta vida nos sean añadidas, el ser humano debe entender que hay un creador y que es necesario buscar ese reino en nuestra vida. Ya el Padre nuestro lo indica: hágase tu voluntad, así como en los cielos, así también aquí en esta tierra. Y para que la voluntad de Dios se haga en esta tierra hay solo dos maneras de verlo. Primero, en mi vida como pedazo de tierra, y segundo lugar, en el milenio, durante los 1000 años de prosperidad y paz, cuando Dios quitará la maldición de la tierra. Y por cierto, encontramos en 3 Juan, cuando el apóstol Juan habla acerca de la prosperidad, él dice a su colega: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad es completa de parte de Dios, pero debe primeramente estar el reino de Dios en nuestra vida. Y esa justicia
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios es Cristo. Ese manto que debe vestirnos después de haber entendido la palabra de Dios. Quiere salvar la humanidad. Y recibimos una renovación de nuestra mente en el Espíritu. Como dice Efesios 4, 23 y 24. Y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios, que es Cristo Jesús, su justicia. Entonces seremos prosperados en todas las cosas. Primero lo espiritual. Nuestro espíritu, nuestra alma tiene que estar vestido de la seguridad y prosperidad del manto de justicia de Dios, como dice en Romanos capítulo 3, versículo 21 y 22. Y luego la salud, que tenga salud. La salud que viene del hebreo shalom, que embarca la paz, el bienestar, la salud y todas las riquezas de la bendición de Dios. Entonces, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Prosperado en todas las cosas. Una vida fructífera, una vida llena de gozo, de paz y de alegría espiritual. Una comunión íntima con Dios, como dice el Salmo 25, 14. Los que le temen a Dios, con ellos Él tiene íntima comunión y los enseña su camino de salvación. Prosperados en todas las demás cosas, así como prospera tu alma. Y ahí dice en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y usted me dice, bien, esa riqueza es para dar vida, es para salvar, porque Cristo es la riqueza de la salvación, correcto. Pero en ella está todo, dice Romanos capítulo 8, 32. Si Dios no escatimó, eso es, no mezquinó a su único Hijo, y los dio a la humanidad para que pague la deuda de sus pecados en la cruz del Calvario, cuanto más nos dará juntamente con Él todas las demás cosas. En segundo lugar, prosperar para bendecir. Dice 1 Pedro capítulo 3, el versículo 9, ¿para qué Dios nos llamó para bendecir? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Nosotros estamos llamados para heredar bendición. Y de tal manera que dice Romanos capítulo 8, allí del versículo 14 al 17, de que seremos herederos de Dios y coherederos con Cristo. De tal manera, cuando un hombre rico o un hombre se casa con una doncella, con una mujer, ellos se vuelven una sola carne, y todos los bienes que el hombre tiene también es de la esposa, coherederas de salvación y bendición. Somos para bendecir. Mientras nosotros bendecimos al otro, sea pobre o sea rico, nos haga bien o haga mal, esas bendiciones reposan sobre nuestras vidas. Y en tercer lugar, encontramos en Josué capítulo 1, en el versículo 8 y 9.
Es una palabra que muy poco se dice y se habla, que debe permanecer en la palabra de Dios y deleitarse en ella. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, de la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando y que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El Salmo 1, verso 2 y 3 dicen que los que se deleitan en la ley de Jehová serán como un árbol plantado junto a la corriente de agua, y nunca las hojas se caen, nunca se seca, sus frutos son constantes para bendecir a la humanidad. Y en este caso la palabra valiente del hebreo significa shashak, que es ser fuerte, valoroso, que sea hombre, firme. Como de dónde tomamos esa fortaleza. Se dice allí en 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, cuando David estaba entre sus enemigos en Filistea y con su ejército nuevo preparado, tenían sus familias y sus bienes en una aldea. De repente salieron para conquistar cosas para su sobrevivencia, y cuando regresaron con todos esos bienes, encontraron el sitio vacío y todo desapareció. Los enemigos llevaron sus familias y sus riquezas y se sentaron a llorar. De tal manera que la desesperación era tan grande que el ejército que tenía David decía: te vamos a apedrear porque tú tienes la culpa. Y quedó solo en este sentido. Él, dice, tomó fuerzas en Dios, se fortaleció en Dios y consultó al Señor, y el Señor dijo: levántate, ve, porque conquistarás todo lo que te llevaron. Y así fue, fortalecidos en el Señor. Y el apóstol San Pablo aconseja en el capítulo 6 de Efesios, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es importante tener asegurado la fortaleza de Dios en la vida, y luego de alcanzar esas riquezas del perdón de pecados, liberaciones de hábitos pecaminosos, enfermedades, dolencias y miserias, y por la pobreza que Cristo abandonó su riqueza, se hizo pobre y vino al mundo para pagar la deuda, como dice en el Evangelio San Mateo, capítulo 13, versículos 45 y 46. Él, viendo un campo, y dentro de ese campo una perla que se fue formando, compró ese campo. Y ese campo es el mundo, y la perla es la iglesia que se está formando. Ese gran edificio, esa gran casa de Dios, ese gran templo de Dios, esa esposa del Señor, esa perla divina. Él dejó sus riquezas en gloria, como dice Filipenses, capítulo 2, del 6 al 11. Se despojó a sí mismo de su gloria y tomó semejanza de siervo,
para entonces pagar la deuda de la humanidad. Y todo aquel que en Él cree y reconoce su pecado y que está perdido sin Dios, será sobreseído de sus pecados y en las riquezas incomparables de la misericordia de Dios será bendito ya en este mundo. Por eso dijo Él en San Juan capítulo 10:10, que yo vine para dar vida y vida abundante. Que Dios los bendiga.